Estamos de regreso con información de salud. Escuche esto porque es importante. La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos. Y aunque muchas señales aparecen a tiempo, expertos advierten que demasiadas personas las ignoran. Eliana Viera nos informa. La enfermedad cardíaca sigue siendo el asesino número 1 de los estadounidenses, cobrando cerca de 700,000 vidas cada año. Médicos aseguran que detectarla a tiempo puede limitar el daño e incluso prevenir la muerte, pero advierten que muchas personas minimizan o ignoran las señales de alerta. Al principio, Alex Balmes pensó que simplemente estaba envejeciendo. Este padre de familia de 32 años se sentía cansado, había subido de peso y evitaba ir al médico. No me gusta ir al doctor porque si vas al médico normalmente es porque algo malo está pasando, así que siempre lo posponía. Con el tiempo, su estado empeoró. Comenzó a vomitar, tuvo dificultad para dormir acostado y empezó a quedarse sin aire, síntomas que atribuyó a un virus o a la ansiedad. Sentía como si me estuviera ahogando. Cuando finalmente buscó ayuda médica, los doctores le dijeron que todas esas señales que había ignorado eran en realidad advertencias claras de que su corazón estaba fallando. Fue un shock enorme para mí y para mi familia. En ese encuentro supe inmediatamente que Alex estaba en serios problemas. La doctora Ortiz explica que debido a que los síntomas llevaban tiempo avanzando sin tratamiento, Balmes desarrolló una condición potencialmente mortal, conocida como shock cardiogénico, cuando el corazón ya no puede satisfacer las demandas del cuerpo. Es cuando el paciente está tan grave y el corazón tan debilitado que apenas logra mantener el flujo necesario. Ante ese escenario, el equipo médico determinó que Alex era candidato para un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, conocido como LVAD, un implante que ayuda al corazón a bombear la sangre. Ahora el cuerpo puede recibir el flujo de sangre que necesita. Especialistas señalan que síntomas como fatiga extrema, dificultad para respirar, hinchazón, vómitos o problemas para dormir acostado no deben normalizarse, especialmente en personas jóvenes. Detectar estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y una emergencia que ponga en riesgo la vida. Hoy, a menos de 2 años de la cirugía, Alex asegura que su vida está casi de vuelta a la normalidad y deja un mensaje claro para otros. No esperen a que les pase algo grave, escuchen a su cuerpo. Antes de aceptar la cirugía, Balmes cuenta que un médico le dijo a su familia que su corazón estaba tan dañado que probablemente solo le quedaba alrededor de un mes de vida. Reconoce que también retrasó la operación porque siempre fue visto como el fuerte de su familia. Así que hoy dice que lo consideran fuerte no por aguantar el dolor, sino por haber tomado la decisión de salvar su vida. Visión Latina, Eliana Vera. Y para seguir hablando sobre cómo proteger nuestro corazón, hoy nos acompaña el doctor Roberto García, quien es cardiólogo clínico. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué tipos de enfermedades cardíacas son las más comunes y qué las provoca? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular es un espectro. Pensaríamos tal vez que la enfermedad cardiovascular se limita al corazón, pero la verdad es que engloba también enfermedades cerebrovasculares y también enfermedades carotídeas y enfermedades de los riñones. Entonces, ese es un ámbito que se pierde muchas veces y no hay que perder de vista que involucra otros sistemas, no solamente el corazón. Exactamente, hay que estar muy conscientes de eso. Ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas que muchas personas ignoran antes de un infarto? ¿Cómo saber si un dolor en el pecho es algo leve o es una emergencia real como la que ya veíamos? Cuando hablamos de dolor torácico, siempre que me toca valorar a algún paciente en urgencias que llegue porque sienten dolor en el pecho, les comento que se trata de un espectro. En un extremo del espectro tenemos el dolor que es atípico y del otro lado del espectro tenemos el dolor que es más típico. Entonces, el dolor típico cardíaco, que podría orientarnos tal vez hacia un infarto, es un dolor en el centro del pecho que aprieta, que se siente como si un elefante se estuviera sentando encima de nosotros, que se puede irradiar a ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, al cuello, a la mandíbula, a la espalda, al brazo izquierdo, incluso al abdomen. Esos son los sitios típicos de irradiación.
pero también se puede acompañar, por ejemplo, de falta de aire, ganas de vomitar, sudor frío, un sentimiento de ansiedad o de muerte inminente, lo llamamos. Esos son datos muy típicos de un dolor cardíaco. Y los datos que no son tan típicos de un dolor cardíaco son, por ejemplo, un dolor que se acentúa al respirar profundamente, un dolor que se irradia, por ejemplo, hacia el brazo derecho, o un dolor que se mueve, no está constantemente en el centro del pecho, sino que, por ejemplo, puede estar en el hombro y después pasa al otro hombro, o se pasa a la espalda. Un dolor que dura segundos. Esos son datos que nos orientan más hacia buscar por otro lado, tal vez algo musculoesquelético, algo pulmonar. Entonces, sí tenemos a veces el punto medio de los pacientes, especialmente los adultos mayores o las mujeres que llegan diciendo, doctor, perdón, es que no me duele el pecho, me falta el aire o siento que tengo mucho reflujo. Entonces, ahí lo que nos ayuda a nosotros es pues tener las antenas bien paradas y intentar englobar los factores de riesgo que pudieran tener los pacientes para que no se nos pasen los diagnósticos de infarto. Exactamente, por eso es tan importante hablar de estos temas, porque a cualquiera nos puede pasar. Ahora, doctor, ¿qué factores pueden provocar un infarto en personas jóvenes? ¿Por qué estamos viendo más casos en menores de 40 o 50 años de edad? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, tenemos los factores de riesgo típicos, los clásicos, que son el ser hombre, el tener más de 45, 50 años. Obviamente el consumo de tabaco está bastante ligado con enfermedad cardiovascular, la falta de ejercicio, una dieta alta en alimentos ultraprocesados, pero pues algo que estamos viendo también bastante es factores de riesgo no tan clásicos, por ejemplo, la obesidad. Y esto es algo bastante prevalente y que está haciéndose cada vez más prevalente en nuestra sociedad, en todo el mundo. Vemos que hay más obesidad infantil, vemos que hay más hipertensión infantil y estas condiciones pues sí contribuyen a un riesgo cardiovascular que empieza a elevarse más tempranamente y no como se veía hace tal vez unas décadas en las que a partir de los 40 y tantos años, 50 y tantos años, ya empezábamos a buscarlo de una manera más intencionada. Otras cosas son que otros factores de riesgo hemos estado identificando, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus, también contribuyen a tener un mayor riesgo cardiovascular. Enfermedad infecciosas, principalmente VIH-Sida, también es un equivalente de enfermedad cardiovascular. Y incluso en mujeres, el uso de terapia de reemplazo hormonal es un factor de riesgo cardiovascular. Y eso es algo de lo que se habla muy poco. Ahora, doctor, ¿qué tanto influye el factor genético para desencadenar una enfermedad cardiovascular? Otra pregunta muy interesante, y muchas personas llegan a la consulta a veces por primera vez diciéndonos, es que doctor, tengo miedo porque mi papá falleció a los 40 años, o mi hermano tuvo un infarto a los 45, etcétera. Entonces, sí tiene que ver. Y aunque no es un factor de riesgo tradicional, el tener una muerte cardiovascular prematura en familiares de primer grado sí nos debe obligar a buscar identificar a estos pacientes de una manera más temprana. Entonces, sí hay una relación genética, pero está más que nada ligada a enfermedades cardiovasculares congénitas. Por ejemplo, trayectos anormales de las arterias coronarias, que son cosas raras, pero las cosas que son un poquito más comunes son enfermedades del colesterol congénitas. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que es la típica. Y ahora algo que está entrando muy en boga es un tipo de colesterol que se llama lipoproteína A minúscula. Este es un tipo de lipoproteína, es decir, una mezcla de lípidos con proteínas que estamos notando que, aunque ahorita no está identificada como un factor de riesgo tradicional, sí está identificada como algo que nos predispone a tener eventos cardiovasculares de una manera más temprana. Afortunadamente, ya se están desarrollando medicamentos que pueden disminuir los niveles de una manera eficiente. Ahora, esto es algo que todos debemos saber, doctor. Si alguien sospecha que está teniendo un infarto, ¿qué debe hacer en los primeros 5 minutos? ¿Y qué errores comete la gente que podrían empeorar la situación? Busco
instruir a mis compañeros y a mis estudiantes diciendo, equivócate a favor del paciente. Y lo mismo aplica para los pacientes, y esta es una duda que tienen bastante común. Entonces, yo siempre les digo que ante una sospecha de que pudieran tener un infarto por cualquier dolor de pecho, acudan a urgencias. Acudan a un centro médico, que ustedes sepan que tienen un departamento de urgencias, y qué mejor si tienen un centro que está certificado para manejar pacientes con dolor torácico. Entonces, ante la sospecha, ya sea de un dolor en el centro del pecho o falta de aire muy intensa, especialmente si esto es súbito o está desencadenado por algún esfuerzo o algún evento estresante, acudir a urgencias. ¿Cuáles son las cuestiones que a veces hacen que perdamos tiempo? Una típica es cuando el dolor empieza en la boca del estómago. Muchas veces las personas piensan que pudieran estar teniendo un episodio de reflujo, pero en verdad es un infarto. Entonces, algo que le enseñan a los gastroenterólogos es que siempre cuando llegue un paciente diciendo que les duele la boca del estómago, peca de precavido y tómales un electrocardiograma para descartar que no sea una enfermedad cardiovascular. Y ya ha pasado. Y desgraciadamente, muchas personas se van con la finta y dicen, esto es un reflujo, y resulta que no. Y con el tiempo, pues vamos perdiendo músculo cardíaco viable y los pacientes desgraciadamente tienen peores desenlaces en el futuro. Así es, y no hay que pasarlo por alto. Y por último, doctor, ¿cuáles son los hábitos más importantes que debemos tomar en cuenta para prevenir una enfermedad cardíaca? Pues, aunque pareciera muy obvio, a veces no lo son, pero mantener un estilo de vida saludable. ¿A qué me refiero con esto? Ejercicio, por lo menos 150 minutos de actividad física vigorosa por semana. No esperamos que los pacientes todos llegan diciendo, doctor, quiero poder correr un maratón. Para nada. Hay que tener expectativas y al principio cualquier tipo de actividad física es buena. Aunque sea caminar un poquito alrededor del parque que tengan cerca de su casa, es bueno. Entonces, actividad física siempre debe ser de las primeras cosas que debemos de intentar instruir a nuestros pacientes a realizar. Segundo, dieta. Una buena dieta, apoyarnos de un nutriólogo certificado, intentar evitar consumir alimentos ultraprocesados, intentar mantener buenos horarios de comida. Número 3, lo más importante para nosotros los cardiólogos a veces es evitar el cigarro a toda costa. Esa es uno de los peores hábitos y una de las causas más prevenibles de enfermedad cardiovascular. Entonces, si el paciente nunca ha fumado, que continúe sin ese hábito, y el paciente que sí fuma, y especialmente el que es gran fumador, buscar ayudarlo de una manera integral para que pueda dejar de fumar, ya sea con apoyo psicológico y con apoyo a veces farmacológico inclusive. En cuarto lugar, el manejo del estrés también es muy importante. El manejo del estrés en casa, el manejo del estrés en sus labores, influyen en muchas cosas. Influyen en, por ejemplo, qué tanto logran hacer caso a los cambios en estilo de vida, y también en, por ejemplo, la calidad de sueño que tienen. Entonces, yo siempre intento decirle a los pacientes que cumplan esas cosas: ejercicio, dieta, no fumar y manejar el estrés. Yo creo que con esas es una muy buena forma de empezar. Por supuesto, ahí está la fórmula mágica, digámoslo así, sencillo, que podemos hacer para cuidar nuestro corazón y nuestra salud. Doctor Roberto García, cardiólogo, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Continuamos.